pausa. Dios quiere hablarte. Qué buen tiempo para poder comenzar a tener esa pausa, a estar en sintonía con Dios. Y quiero que juntos podamos orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti para pedirte, Señor, que en este momento sea tu palabra hablando a nuestro corazón, hablando a nuestro espíritu, hablándonos y que nosotros podamos responder de acuerdo a tu corazón. Señor, queremos decirte, habla que tus siervos oyen. Por eso en el nombre de Jesús decimos, como dice tu palabra, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar trabajando acerca del desierto, la importancia del desierto, la importancia que tiene en la vida del creyente el desierto. Y vamos a estar basados en lo que dice la palabra en Lucas capítulo 4. Te invito a que allí en tu lugar puedas tener tu Biblia abierta o lo que es cada una de las aplicaciones que puedas tener ahí en Lucas 4. Dice la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Quiero que puedas mirar que Jesús, después de ser bautizado por Juan el Bautista, al ser bautizado y al abrirse los cielos y descender una paloma diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, estoy muy contento de él, dice la palabra que el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Marcos habla específicamente que fue impulsado, fue dirigido al desierto. Y vemos que, ¿qué pasó lo que es en el desierto? ¿Qué significaba el desierto en la vida del pueblo de Israel? ¿Qué significaba el desierto? El desierto significaba siempre un lugar de prueba, un lugar de prueba. Pero no solamente es un lugar de prueba, es un lugar de encuentro y es un lugar de renovación. Quiero decirte que en la palabra, en Deuteronomio, habla del desierto, diciéndole Dios a su pueblo: te he traído al desierto para probar tu corazón y si estabas dispuesto a seguir mis mandamientos. Así que el desierto es un lugar de prueba, donde se prueba específicamente si uno puede estar capacitado para lo que viene, capacitado para la tarea que viene. Y Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué pasó lo que es en el desierto? ¿Cómo enfrenta lo que es Jesús el desierto? Y lo enfrenta con lo que es ayuno y oración. Qué importante en cada uno de los desiertos entrar en ayuno y oración. Ayuno y oración. 40 días de ayuno y oración. De pleno combate con el enemigo. De pleno combate con el enemigo. Pero qué importante es saber que el ayuno y la oración. Cuando habla la Biblia de ayuno, habla que tiene poder para romper las cuerdas de impiedad, para deshacer toda obra del diablo. Y qué importante cómo estaba Jesús allí. Jesús estaba en oración, Jesús estaba en ayuno, Jesús estaba en plena comunión con el Espíritu. Y dice la palabra que el enemigo estaba allí combatiéndole para tentarle, estaba allí enfrentándolo para tentarle. ¿Y sabes qué? Hubo tres tentaciones fuertes que atacaba con cada una de las tentaciones, atacaba lo que era la carne, lo que es el cuerpo, lo que es el espíritu y lo que era la mente. Y Jesús respondió directamente con cada una de esas tentaciones, respondió con la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Cuando empezamos a mirar lo que pasó en el desierto, vemos el ayuno, vemos la oración
y vemos la palabra de Dios. Vemos la palabra de Dios. Por eso Jesús le dice, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí estaba mostrando bien el enfoque que tenía Jesús. El enfoque era la palabra de Dios, su actitud de ayuno, su actitud de oración y estar empapados, llenos de la palabra del Señor. Y sabes que también en las otras tentaciones, Él habla específicamente de la adoración a Dios, de no tentar a Dios. Habla de servirle con todo el corazón. Y sabes que en ese tiempo de esos 40 días de prueba para el Señor Jesús, Él pudo salir victorioso. Pero salió victorioso, ¿por qué? Por el ayuno, por la oración, por la palabra de Dios. Esto era fundamental y es lo que el Señor está pidiendo para este tiempo sobre tu vida. Oración, palabra y ayuno. Oración, palabra y ayuno. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor te va a guiar hacia lo que Él está queriendo que uno haga. Más allá de lo que nosotros tenemos como necesidad física, más allá como tenemos como necesidad psicológica, mental, más allá de las necesidades espirituales, por encima de todo está el Espíritu de Dios. Y dice que al terminar esos 40 días, el enemigo se alejó y los ángeles vinieron a servirle y hubo una comunión muy linda entre Jesús con los ángeles. Y dice la palabra que después de ese desierto, ¿por qué el desierto era tan difícil? Porque de día hacía mucho calor y de noche hacía mucho frío y uno estaba expuesto a cualquier tipo de lo que eran los animales salvajes y específicamente sobre escorpiones, víboras y escorpiones allí en el desierto. Siempre el desierto marca un lugar, ¿no?, hostil, que uno le es difícil transitar. Pero ahí vemos que el poder de Dios en Jesús estaba sobre lo que era el ayuno, la oración y la palabra. La permanencia en el ayuno, la oración y la palabra. Y al salir del desierto, dice la palabra que salió con el poder del Espíritu Santo. Quiero que prestes atención en esto. Fue impulsado por el Espíritu Santo y Jesús entra al desierto lleno del Espíritu Santo. Pero cuando sale del desierto, sale bajo el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo habla de poder y de gloria. Quiero que me acompañes a decirlo, a seguir leyendo lo que dice la palabra. Y Jesús, verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. ¿Sabes qué? Esa preparación, los 40 días de Jesús en el desierto, fue la preparación para lo que es el poder de Dios allí sobre Jesús para el ministerio. Jesús comienza su ministerio público luego de venir del desierto. Y el ministerio de Jesús fue el ministerio más extraordinario de todos los tiempos. Y dice la palabra que regresó del desierto bajo el poder del Espíritu Santo. Poder y gloria. En el desierto uno puede, como el pueblo de Israel, en el desierto puede caer y puede morir, pero también en el desierto uno puede permanecer con el ayuno, con la oración y con la palabra y salir victorioso. ¿Qué desierto estás pasando? Porque el Señor te está invitando, impulsando, te lleva a que la oración, el ayuno y la palabra sea tu sustento. Por eso el desierto es un lugar de prueba.
donde se prueba tu fe, donde se prueba tu madurez, donde se prueba si estás dispuesto a obedecerle, donde se prueba todo lo que es las fibras para lo que fuiste llamado, tu ADN para el trabajo que Él te encomendó, la asignación que Él te encomendó. ¿Y sabes qué? Dice que cuando sale del desierto, sale bajo poder y bajo gloria, poder y victoria, poder y victoria. Y comienza su ministerio. Su ministerio comienza con poder. Su ministerio comienza con poder. Y dice allí que en la sinagoga se le dio que él pudiera leer la palabra. Leer la palabra. Leer la palabra. Y Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y lo que más me impacta, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y sobre mí qué quiere decir? Que es el Espíritu el que me guía, es el Espíritu que me dirige, es el Espíritu que está sobre mí. Yo estoy debajo de Él. Y sabes que cuando Él sale de lo que es el desierto, comprendió que el Espíritu Santo estaba sobre Él. Y Él era la guía, era lo que le iba a decir las cosas. Y Él tenía que obedecer sobre eso. El Espíritu de Dios está sobre mí. Que el Espíritu Santo esté sobre ti en este tiempo. Que el Espíritu Santo esté por sobre todas las cosas que tiene tu vida, que tiene tu corazón. Que el Espíritu Santo esté sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Por eso Jesús abre allí en Isaías diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Me ha llenado con poder, me ha ungido para una tarea específica, la asignación de Jesús. La asignación de Jesús es tu asignación. La asignación de Jesús, la forma de Jesús es lo que nosotros pasamos. Y la asignación de Jesús fue clara en el comienzo de su ministerio. Me ha ungido para. Siempre la unción es para. Siempre la unción es para. ¿Para qué? Para anunciar buenas noticias a los pobres. La unción del Señor está en nosotros. El Espíritu nos ungió ¿para qué? Para dar buena noticia. Frente a un mundo que tiene malas noticias, frente a dificultades, sí, la palabra del Señor tiene la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios amó tanto al mundo que envió a Jesús para que el mundo no se pierda, sino tenga vida. Que no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para salvarlo. Esa es la buena noticia. Buena noticia, dice, a los pobres. Podemos entender a personas simples, a personas que tienen necesidad, no, pobres en espíritu, que están esperando una palabra de transformación. Y sabes que cuando Jesús regresa del desierto, regresa con poder y su palabra es poderosa. Y cuando Él da la buena noticia, esa noticia transforma vida. La buena noticia del Evangelio siempre transforma vida. La buena noticia de la iglesia siempre transforma vida. Pero es necesario pasar por el desierto. Es necesario confrontar con el enemigo. Salir victorioso en el desierto. Salir bajo el poder del Espíritu Santo y decir: acá estoy para la tarea en la cual fui asignado para este tiempo. Dar buenas noticias. Buenas noticias. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, aquellas personas que su corazón se quebró,
aquellas personas que por situaciones de la vida su corazón está herido, está quebrantado, está dolido. Dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente en este tiempo y durante los tiempos históricos también tienen su corazón dolido, tienen su corazón quebrado, tienen su corazón con dolor, con angustia, con ansiedad, tienen su corazón en una situación dolorosa que necesita sanidad? No solamente Jesús vino a anunciar buena noticia, sino también vino a sanar a los que están con corazones quebrantados. Y lo que hizo Jesús de dar buena noticia es lo que tenemos que hacer nosotros, dar buenas noticias. Y sanar, Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, es lo que tenemos que hacer nosotros, sanar a los quebrantados de corazón, de aquellos que pueden poner su corazón para ser sanado. Viene a mi corazón esa palabra que Jesús le dijo a la mujer que vino con su corazón quebrantado y derramó perfume delante del Señor. Y con sus lágrimas, ¿sí?, estaba allí. Y el Señor, al ver su corazón quebrantado, la sanó. Y viene a mi corazón también cuántas veces nuestro corazón estuvo quebrantado y el Señor vino a sanar. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Pero salió del desierto con poder para hablar buena noticia, con poder y gloria, con poder y victoria, para sanar a los quebrantados de corazón. Y también dice a pregonar libertad a los cautivos. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo estaba sobre Jesús. El ungimiento de Jesús, la unción de Jesús era para dar libertad, para dar libertad. Cuando uno mira lo que es la esclavitud, se da cuenta de lo que es la importancia de la libertad. Libertad. Él vino a dar voces fuertes para que los esclavos sean libres. Él pagó un precio grande para que cada uno de los que estaba esclavos del pecado puedan ser libres. Para aquellos que estaban esclavos de sus vicios, esclavos de sus situaciones, puedan tener libertad. Jesús vino del desierto a pregonar libertad. Y lo que hizo Jesús es lo que tenemos que hacer nosotros. Frente a los que están cautivos, frente a los que tienen esclavitud, dar libertad, dar la orden de libertad. Creemos que cuando alguien recibe la orden de libertad es una situación tremenda y gloriosa. Y eso es lo que vino a hacer Jesús, dar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos, vista a los ciegos. Hemos visto muchas veces en la palabra cómo Él sanó a los ciegos. Me acuerdo de Bartimeo en este momento. Él estaba ahí a la orilla del camino. Estaba a la orilla, estaba como tirado, pero escuchó que algo estaba pasando y preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay un murmullo? ¿Por qué hay tanto movimiento? Él sentía, sí, escuchaba, no podía ver, pero en su espíritu empezó a preguntar. Y le dicen: no, Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y ese ciego, Bartimeo, empezó a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le prestó atención. ¿Por qué Jesús se detuvo? ¿Por qué Jesús le presta atención? Porque su misión era dar vista a los ciegos. No solamente a los ciegos físicos, sino a los ciegos espirituales. Pero aquí Bartimeo tenía, sí, una ceguera física y empezó a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
ten misericordia de mí, ten misericordia. Y Jesús tuvo misericordia, y el Espíritu de Dios que estaba sobre Jesús, con poder, sanó, le dio vista a Bartimeo. Esa asignación de Jesús es tu asignación también. Es la asignación que tenemos como iglesia para dar vista a los ciegos. Y no solamente a los ciegos físicos, que es importante, sino también que se quite el velo de aquellos que no están pudiendo ver. Revelación, quitar el velo, quitar aquello que está estorbando, que uno no pueda ver las cuestiones espirituales. Él vino a dar vista a los ciegos. Y si Él vino a dar vista a los ciegos, nosotros tenemos que andar como Él anduvo, dice la palabra del Señor. También, al leer Isaías, allí dice que Él vino, ¿sí?, para dar libertad a los oprimidos. Y en otra versión, a los oprimidos por el diablo. ¿Cuántas personas están oprimidas? ¿Cuántas personas están siendo oprimidas? Y la palabra nos está indicando que Jesús, lleno del poder, con la unción del Espíritu de Dios, vino a poner fin a la opresión. Y esa opresión se refiere fuertemente a la opresión espiritual. Hay una lucha en lo espiritual. Hay una lucha en lo espiritual. Y el enemigo de tu alma viene a generar opresión, esclavitud. Y también viene a generar lo que es muerte. Pero hay una tremenda y buena noticia. Él vino a dar libertad a los oprimidos. ¿Qué quiere decir? Que el oprimido puede sacarse esa opresión. El yugo de la opresión. El yugo de la opresión. Y si Jesús tenía esta asignación, es asignación de la iglesia también. Es asignación de la iglesia ocuparnos de los oprimidos, ocuparnos de los ciegos, ocuparnos de los cautivos, ocuparnos de los quebrantados de corazón, ocuparnos de los pobres. Y dice la palabra del Señor, a predicar, a anunciar, a dar la buena noticia del año agradable del Señor. Eso se entendía como el jubileo, el año agradable al Señor. Cada tantos años venía un año que era el año del perdón. Y a partir de Jesús ya no se extiende cada tantos años, sino que a partir de Jesús todos los días y todos los años son agradables. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días hay perdón. ¿Qué pasaba en el jubileo? Se perdonaba las deudas. Se perdonaba las deudas. Los que habían perdido una tierra le era devuelta. Los que tenían lo que era una deuda, ¿no?, le decían, tu deuda está saldada. Perdón. Cuando se habla de año agradable, jubileo, está hablando del perdón. Él vino a perdonarte. Él está dispuesto a perdonarte siempre. Jesús vino del desierto lleno y con poder del Espíritu Santo, ungido para perdonarte. Y así como lo hace Jesús, nosotros como iglesia también tenemos que tener un corazón perdonador. Un corazón que indique el año agradable. Que el año agradable no se termina. Que su mano no se ha cortado para perdonar. Que su mano no se ha cortado para bendecir. Que su mano no se ha cortado para salvar. Que su mano no se ha cortado para sanar. Tu
tu presencia está allí, el desierto, para poder hacer todo este ministerio poderoso. Y la palabra ministerio habla de servicio. El servicio poderoso que hizo Jesús, lo hizo porque hubo un desierto. Porque hubo un desierto, y en ese desierto Él salió victorioso. Muchos en el desierto pasan años. Jesús pasó 40 días y salió victorioso. Algunos pueden pasar más tiempo en el desierto, porque el desierto significa proceso. Significa un tiempo de proceso sobre tu corazón. Un proceso para que puedas reflejar el diseño del Padre, el diseño del cielo, para que puedas hacer lo que Dios te mandó a hacer. Por eso cada creyente tiene que pasar por el desierto. Y cada creyente tiene que saber que en el desierto no está solo. No solamente es un lugar de prueba, es un lugar de encuentro, porque no estás solo en el desierto. Está el Espíritu Santo contigo. Está el Espíritu Santo contigo. Él es tu amigo, Él está contigo. Él te va a ir indicando lo que tienes que hacer. Una de las preguntas que siempre me hacen es, pero parece que en los desiertos Dios está callado. Parece que en el desierto Dios no me contesta. Porque no se tiene que contestar cosas, se tienen que hacer cosas. Son desiertos donde tu fe es probada. Donde tu fe es probada y tienes que hacer las cosas que Él te ha indicado por fe. Aunque parezca que Él no está, Él está. Pero Él está esperando que actúes con la fe. En el desierto te zarandean. En el desierto te sacuden. En el desierto viene el enemigo y te zarandea. Pero en este zarandeo tiene que salir el brillo, el poder, el oro refinado, que dice la palabra, en medio de la prueba. Se prueba con lo que es fuego, y ese fuego da lo que es un oro refinado. Jesús pudo expresar el poder de Dios, ese ungimiento sobre Él, porque tuvo lo que es un desierto. Nosotros los creyentes tenemos que pasar por el desierto, sí. Por eso el desierto es un lugar de prueba, donde tu prueba, sí, se tiene que ver en la fe. Es una prueba de fe, donde sabes que el que está al frente de tu vida es el Señor. Pero el desierto también es un lugar de encuentro. ¿De encuentro con quién? Con el Espíritu Santo, en el ayuno, en la oración, en la palabra, con los ángeles. En el desierto Jesús se encontró con los ángeles que le servían. Los ángeles vinieron a servirle. En tu desierto los ángeles también están. Pero ¿sabes qué? En el desierto sos confrontado con el enemigo. Pero el enemigo tiene que huir. El enemigo tiene que huir. Porque estás firme en la fe. Estás firme en la fe. Pero también dice la palabra que el desierto es un lugar de renovación. De renovación. Es un lugar de poder. Donde hay poder en el desierto. Hay poder en el desierto porque está relacionado con la gloria y la victoria. Es importante salir del desierto victorioso. Salir del desierto victorioso. Y en estos 40 días estuvo allí Jesús. Fue investido de poder. Fue lleno de poder. Pero ese poder no era para hacer las cosas que Él quería hacer, sino que fue investido de poder para hacer las cosas que el Padre quería hacer. ¿Y cuáles eran las cosas que el Padre quería hacer? Dar buena noticia a los pobres, sanar el corazón quebrantado, dar libertad a los que estaban cautivos, dar vista a los ciegos y pregonar con todo el corazón, ¿sí?, libertad a los oprimidos y el año favorable al Señor. Puede ser un año favorable
lo que estamos pasando? Claro que sí, que es un año favorable. ¿Es un desierto? Sí, es un desierto. Pero en este desierto es como está tu corazón. Te he traído al desierto para probar tu corazón. El Señor, el Espíritu Santo, ha llevado a la iglesia al desierto para probar el corazón de la iglesia. Y si la iglesia está dispuesta a hacer la tarea asignada en el desierto, se afiló bien la tarea de Jesús. Y Él, al tenerla con ese poder y gloria, la hizo. Y eso está esperando de cada uno de nosotros, hacer la tarea, asignados en la tarea, asignados en la tarea. Y quiero recordarte nuevamente, ¿para qué el Señor te ha llamado? ¿Para qué el Señor te ha llamado? Te ha llamado y te ha ungido para la buena noticia. Te ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, como iglesia, comprendamos que en el desierto, nuestro corazón es afilado, nuestro corazón empieza a ser restaurado, dirigido, transformado para hacer tu voluntad. No nuestra voluntad, sino tu voluntad. Y queremos darte gracias por los desiertos, porque en los desiertos aprendemos a ser probados, a tener encuentros más profundos contigo y a ser renovados. Pero al salir del desierto, Señor, tener esa asignación poderosa que tú nos has dado. Señor, que tu iglesia, como iglesia podamos decir, el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos ha ungido para hacer la buena obra, para hacer la buena obra, hacer la buena obra. En el nombre de Jesús, lleva a tu iglesia, llévanos, Señor, a hacer la buena obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.